Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Estamos en nuestro tercer día aquí en la reunión anual hispanoamericana, muy bendecidos con la palabra de Dios y nuestras vidas, que son las dos cosas grandiosas que estamos compartiendo. En la tercera parte que vamos a ver el día de hoy, seguimos con el tema de dedicación, compromiso y fidelidad. Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Ahí vamos a comenzar. Hoy vamos a ver que la dedicación, el compromiso y la fidelidad no son automáticos. Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 5, dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, es muy simple, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, entonces de esa manera y no de ninguna otra, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como cuando vos naciste en tu familia, ellos esperaban de vos que llevaras su apellido con el mismo honor que tus padres, nuestro querido Padre Celestial espera que manifiestes a nivel de los sentidos que sos hijo de luz, porque eso es lo que tu Padre es, luz. La naturaleza de Dios en Cristo en vos nunca cambiará internamente, pero tu andar de santidad permitirá al resto que vea la luz que vos representás, y algunos querrán tener lo que vos tenés. Lamentablemente, a algunos otros no les importará y se burlarán. Aquellos que desean las tinieblas se resistirán a todo intento de prender la luz que vos hagas. Ellos están cómodos ahí en la esquina, ocultos en la sombra. No obstante, vale la pena correr el riesgo del ninguneo o de la burla con tal de brillar como luminares y que nuestro Padre cumpla sus propósitos de bien mediante nosotros. Jesucristo pensó que vos valías la pena, el ninguneo, la tortura y la muerte. Su riesgo fue fructífero para muchos de nosotros que creemos en Dios a través del trabajo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Fue fructífero para Él y para muchos otros, aún milenios después de su entrega voluntaria por nuestras vidas. Juan, capítulo 7, maravilloso evangelio, Juan, capítulo 7. Aquí Jesús les habló a sus medio hermanos. Jesucristo, desde el punto de vista genético, tuvo medio hermanos. Compartían la misma madre, pero tenían diferente padre. Eran de su familia íntima, de su familia genética. Eran los miembros de su casa. Es con quien él había jugado a la pelota cuando era chico. Es con quien seguramente se habrá peleado como todos los hermanos hacen. Seguramente se habrán cargado entre ellos, o lo que sea que hacen los niños a la edad que van creciendo, igual nuestro Señor. Entonces, en este escenario, Jesús en Juan 7, versículo 7 dice que no puede el mundo aborreceros a vosotros, les está hablando a sus medio hermanos. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Damas y caballeros, si vos querés que el mundo no te aborrezca,
amoldate al mundo. Te van a adorar. Definitivamente. Nuestra profesión que hemos elegido de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo encontrará su oposición, porque el mundo entero está gobernado por las huestes de maldad. No te sorprenda, si no lo sabías, al leer la Biblia te ibas enterando. Los seres humanos estábamos en tan malas condiciones que Jesús tuvo que morir por nosotros. Así de mal está el hombre natural, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Es imperativo que reaccionemos y que nos conduzcamos fielmente en ser luminares para aquellos que como nosotros antes aún están en tinieblas. Primera de Corintios, capítulo 1, por favor. En el versículo 23, Primera de Corintios 1, 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Estos eran colegas nuestros, predicaban lo mismo que predicamos nosotros. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, dice, locura. Probablemente cuando alguien nos habló, en mi caso fue exactamente así, cuando alguien me habló por primera vez, fue una de estas dos cosas. O para mí no fue tropezadero, pero para mí era una locura. Gracias a Dios que Él insistió conmigo. Es el día de hoy cuando nosotros presentamos este maravilloso nombre que nosotros ahora representamos, encontramos la misma oposición con la cual nosotros nos opusimos cuando alguien nos habló la palabra de Dios. Vos que me estás mirando, vos que me estás escuchando, entonces sabés que eso es posible y que a vos te ganaron. Y vos ganaste vida por siempre. Hechos capítulo 5. Para todos aquellos que creen que no necesitan un Salvador, el trabajo redentivo de Jesús es una de estas dos cosas, o tropiezo o locura. Independientemente de qué sea lo que ellos piensan, ¿saben qué es lo que hacemos nosotros? Igual predicamos, porque eso hizo nuestro Señor, frente al ninguneo, la tortura y la muerte. Hechos 5, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen, miren en qué cosa, en el nombre de Jesús. Ayer estábamos viendo que lo que sufrían, lo sufrían por el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad, después de darle con todo, por haber presentado la palabra de Dios. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio corriendo a esconderse debajo de las camas. Lógico. No dice eso, tienen razón. ¿Qué les parece esto como ejemplo para nosotros? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Miren por qué causa, por causa del nombre. ¿Qué hicieron después de esta malvada reacción del sumo sacerdote y los saduceos? No hablaron más en el nombre de Jesús. Sin embargo, el 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de hacer aquello que los había encarcelado la primera vez. Ese es el modo que ellos salieron. Eso es lo que ellos hicieron. Hechos 19. En todas las épocas de la humanidad hubo quienes creyeron y quienes no. Siempre los hubo. Dentro de quienes no, hay dos subdivisiones, si ustedes quieren. Uno, a quienes no les interesa el tema, y dos, quienes persiguen de alguna manera a quienes predican.
Hechos 19, versículo 8, dice que Pablo, entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Pablo no supeditó su proclama del reino de Dios a la respuesta de los opositores. No peleó ni discutió, se retiró y llevó con él a quienes sí habían creído. Continúa leyendo el versículo. Y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, como oyeron la palabra del Señor Jesús, es decir, primero vino la enseñanza, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. 12. De tal manera que algunos se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Primero enseñanza, después liberación. No desgastamos nuestras energías discutiendo con los opositores y negadores de Dios. Nos retiramos y continuamos predicando a los interesados. Y damas y caballeros, siempre que hubo algún movimiento de la palabra de Dios, hubo algún tipo de oposición, de ninguneo o de difamación. Lo hicieron con nuestro Señor, lo hicieron con quienes lo siguieron y lo harán con quienes lo seguimos. Hechos 28. Estamos aprendiendo cosas muy útiles en la palabra de Dios. En el caso de Hechos 5, los creyentes continuaron en el mismo lugar haciendo la misma cosa. Anteriormente nosotros habíamos visto que los creyentes se mudaron, pero donde iban predicaban, lo vimos el día de ayer. Aquí Pablo se retiró y continuó con quienes sí estaban interesados. La respuesta fundacional en todos los casos es la palabra. Y la respuesta práctica es la guía de Dios o del Señor Jesucristo. Pues cada caso es diferente. Pero, una vez más, la respuesta es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, independientemente de la oposición. Hechos 28, versículo 22, les quiero mostrar lo que pensaban de ellos la gente. Pero queríamos oír de ti, le dicen a Pablo, lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Te tendría que sorprender que se hable en contra de vos? Ya lo hacían en contra de nuestros hermanos, discípulos del Señor Jesucristo. Qué mala publicidad que tenían. Primera de Juan, capítulo 3. Triste y todo como es esta posibilidad de ser aborrecidos, Jesús lo había dicho, lo había advertido en los evangelios que esto podía ocurrir. No es grato para nada por el amor de Dios, pero no debiera extrañarnos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os adora, porque proclamáis el reino de Dios. ¿Vieron? No nos adoran. Nosotros amamos y tenemos en alto a todos nuestros hermanos cuando proclaman el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Y cada vez que nos es posible, les damos una mano para que sean mejores para Dios y para nuestro Señor. Y las personas que no lo conocen, le damos toda la mano que podemos para que lo conozcan y renazcan del Espíritu de Dios. Y les damos todas las manos del mundo para que ellos puedan servir a nuestro maravilloso Padre Celestial.
Este aborrecernos del parte del mundo es la cruz de la que Cristo hablaba, que tenemos que llevar cada uno. Ojo, que no es una cruz de enfermedades, pecado y culpa. Esa cruz fue llevada por nuestro Señor a toda cabalidad. Si alguien dice que tiene que llevar esa cruz, lo que está diciendo que el trabajo del Señor Jesucristo en llevar esa cruz es una chapucería, es una baratija, y lo hizo todos por 2 pesos. Pero esa cruz que llevó nuestro Señor justamente le costó su vida. Así que esa no necesitamos llevarla nosotros. El oprobio que Él llevó por llevar esa cruz es el que nosotros aceptamos, no que nos guste, pero no hay más remedio. Y si hay que hacerlo con tal de proclamar el reino de Dios, ahí estamos nosotros dispuestos. Es importante que sepamos que esta persecución puede tomar varias formas. Puede presentarse como exclusión familiar, como exclusión social. Pueden ridiculizarnos, mofarse de nosotros, criticarnos, etc. No significa que te van a dar con un hacha en la cabeza. No que no quieran, pero no pueden con las leyes de nuestras naciones que nos protejan. Esta gente no tenía leyes de sus naciones que los protegieran de esa persecución y cada tanto, lamentablemente, cobraban la vida de algún hermano nuestro del siglo I. Pero nosotros no tenemos esa desventaja. Si a ellos no los frenó Herodes, ¿qué nos frena a nosotros, damas y caballeros? ¿Cómo puede ser que yo sea más poderoso que Herodes en detener a Eduardo Dinotto que haga algo con la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser? Hay que tener mucho cuidado con esto. Ser perseguido no es sinónimo de ser cristiano. Porque hay muchos que hacen, no sé, creo que se dice estupideces en su país, ¿no? Entonces se meten en problemas y reciben reciben lo que ellos llaman persecución y dicen, estoy moviendo la palabra. Es lógico, movieron la Biblia del comedor al dormitorio. En 7 meses esa toda la palabra que han movido. Entonces son perseguidos por haber movido la palabra. ¿Entienden mi ironía? Entonces hay que tener mucha atención con esto. Ser perseguido no es sinónimo de ser cristiano, ni significa necesariamente que la persona está proclamando el reino de Dios. Lamentablemente mucha gente es perseguida por muchas otras razones. Color de la piel, razones étnicas, forma de vestirse, razones políticas, en fin, una infinidad de razones. Ciertamente, cualquier tipo de persecución es indeseable y no queremos para nada sufrirla nosotros ni que la sufran nuestros hermanos en Cristo que están haciendo el mismo trabajo de amor que hacemos nosotros ante cualquier adversidad. Pero reconocemos que algún tipo de persecución es inevitable cuando nos paramos firmes por Cristo. Nunca queremos escuchar acerca de esta arista del cristianismo. Preferimos leer acerca de sanidad, perdón, reconciliación. ¿Quién no? Lógico, ¿cómo no vamos a querer? Nuestra relación con Dios y con nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Pero esta es una arista posible y es importante que la conozcamos y reconozcamos. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Hechos la fidelidad de nuestros hermanos en predicar a Jesús a pesar de la oposición y la adversidad. Del mismo modo, nos hace notoria una y otra y otra y otra vez la liberación de Dios siempre presente en nuestras vidas. Hechos 19.
Recuerdan que hace un ratito leímos qué es lo que hizo Pablo con los que se oponían, que se abrió de ellos y se fue a enseñar a la escuela de uno llamado Tirano, pobre, ¿no? Los padres lo mataron con el nombre. No obstante, era el nombre que tenía el tipo, y gracias a Dios que tenía una escuela que se la dio a Pablo para que pudiera enseñar. Bien, eso era Hechos 19 en la primera parte. Ahora vamos al versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¡Qué momento maravilloso! Cuando uno ve que alrededor de uno el nombre del Señor Jesús es magnificado. 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era un montonazo de plata, 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bien, algún tipo de persecución o grado de persecución puede ocurrir. Eso es irremediable. Pero lo más importante para nosotros es que la liberación de Dios, de la mano de la gracia de Dios, está disponible. ¿Sabe cuántas veces? Siempre, todas las veces. Todas las veces. Vamos a ver un registro en 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. Vamos para allá. En este registro vamos a ver cómo Pablo lo instruyó a Timoteo a que sepa qué podía ocurrir y cómo lidiar con eso. 2 de Timoteo, capítulo 3. En el versículo 1, Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. ¿Entendiste, Timoteo? La mano va a venir mal, Timoteo. La cosa va a estar dura. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Van a decir la palabra Jesús, la palabra Biblia, van a decir la palabra amor, van a decir la palabra Jesucristo, van a decir te amo. Tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esos abraza con todo tu ser y proclámales el reino de Dios, porque son dignos de tu amor, y estate con ellos hasta que ellos crean. ¿Qué dice? Atenti. Eso es parte de la conducta del amor de Dios. Eso es parte de la conducta del amor de Dios. Esta es la clase de gente que Pablo le decía a Timoteo que iban a venir, y luego le dice que los evite. No obstante, pudiera tener que confrontar algún tipo de persecución. En ese caso, lo instruye de la siguiente manera. Versículo 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía. ¿Te acordás que yo te conté, Timoteo? ¿Te acordás lo que pasé en Iconio, en Listra? Persecuciones que he sufrido y todas me las tuve que comer. Gracias a Dios que está esta parte en el versículo. De todas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús jamás tendrán un problema en su vida. Ven, esta es la arista del cristianismo que yo les dije que la gente quiere evitar. Venderle pececitos de colores a las personas. La palabra dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, justo después que dice que a él que padeció persecución de todas lo libró el Señor. Mas los malos hombres y engañadores, continúa el 13,
irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos que persistan en lo suyo, nosotros persistamos en lo nuestro. ¿Qué les parece? Que ellos hagan su laburo y nosotros su trabajo y nosotros hacemos el nuestro. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. 2 Corintios capítulo 1. Esta verdad que acabamos de ver está documentada también en 2 Corintios, por eso quiero que le peguemos una mirada a este hermoso registro. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Viste? No queremos que... Ustedes ya saben. Esta es la epístola de Dios por boca de Pablo a hermanos nuestros. Si Pablo dice, porque fueron las palabras de Pablo, son las palabras que usaba Pablo, pero la comunicación, el logos, lo que Dios quería que fuera comunicado, venía de Dios. Entonces Dios quería que supieran con las palabras, el vocabulario de Pablo, que no quería que ignorasen acerca de la tribulación que les sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Bravo, ¿no? Bravo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¡Wow! ¡Wow! En cuanto al poder, uno podría decir como para comprar camisetas. Vieron que hay small, medium, large, extra large. Estoy tratando de acordarme porque yo uso small. Extra XL, XXL y algunos recontra XL. Bueno, en la tienda de camisetas de nuestro querido Dios hay una medida más. Gran muerte. Miren lo que dice. No confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ese es el tamaño del poder de liberación que tiene Dios. Para nosotros algún tipo de persecución puede ser abrumador. Para Dios ya levantó a uno de los muertos. O sea que ha probado que tiene esa fuerza. ¿Quién otro ha levantado a alguien de los muertos? Y le dio a partir de ese entonces vida por siempre. Ese es el poder que nos libera a nosotros de tan grande padecimiento, de cualquier tipo de persecución. Pero tenemos este poder, dice él, el poder es de Dios. Si la querés pelear vos, la vas a perder vos. Si le das intervención a tu Padre Celestial, tendrá que pelearla Él en tu lugar. Y ¿sabes qué? Tienen que pelear con un poder del tamaño gran muerte. Así que gran muerte para ellos. Ellos habían aprendido lo que nosotros debemos aprender, que Dios es nuestra suficiencia y que necesitamos aprender a depender de Él en cualquier situación. El mundo hará todo lo posible para que vos dependas de vos, para que dependas de tu sueldo, para que dependas de tu título universitario, que dependas de esto, de aquello, de aquel. Nuestra intención, nuestro disciplinarnos en nuestra vida de servicio amoroso, de dedicación y compromiso a lo largo del tiempo, es disciplinarnos a depender más y más de Dios. Eso es lo que ellos habían aprendido, que tenemos que aprender nosotros. Y fíjate qué gran ayuda en el 11. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro, mandándonos WhatsApp.
Con la oración. La oración poderosa colabora con hermanos que están pasando problemas. ¡Qué bárbaro! Acá nosotros hablamos de las 5 patas del creyente, una de las cuales era la oración. ¿Se acuerdan? La oración. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Mateo 16. No hay mayor ejemplo que se nos pueda ofrecer que lo que las Escrituras declaran acerca de nuestro Señor y de su obediencia a Dios en medio de la peor adversidad y oposición. No gran persecución la de nuestro Señor, fue la peor adversidad. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les estaba diciendo que se le venía negra la cosa. Como Dios nos avisa que puede haber este tipo de situaciones, ¿entienden? Entonces Jesús le dice, vean, se me va a poner bastante espeso el caldo. Se los estaba diciendo. Entonces Pedro le dice, como todos los cristianos, no, vos sos el Señor Jesucristo, no, vos creé que vas a zafar. Vos creés que no te va a pasar nada. Entonces Pedro le dice en el 22, vení Señor, porque dice tomando la parte, vení. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, dale, ¿cómo vas a decir eso de vos? Pero ¿cómo te va a pasar eso a vos, que amás a Dios? Vos que proclamás el reino del cual vos vas a ser el rey. ¿Cómo te puede pasar esto a vos? Es evidente que el corazón de Pedro no estaba enfocado en que el precio de los logros del Señor Jesucristo era la propia vida de su Señor. Sin embargo, esa era la realidad que Dios quería que Jesús les comunicase. Que niegues la realidad no significa que la realidad deje de ser realidad. Uno descuidadamente podría pensar que la intención y acción de Pedro era amorosa, era de preocupación por la vida de su Señor. Sin embargo, Jesús tenía una idea muy diferente, como vamos a ver en un ratito, y muchos ya avecinan. El apóstol lo reconvino a Jesús por declararles el futuro cercano acerca de su vida, de los horrores que tendría que sufrir. Jesucristo lo ubicó a Pedro de un solo zapatazo. Pero él, en el 23 dice, volviéndose dijo a Pedro, Pedro, te amo, fíjate Pedro, mirá que, no, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El enfoque de Jesús era el de Dios. Ojo, no quiere decir que Dios quisiera que pasaran estas cosas, pero Dios y su Hijo sabían que estas cosas no había más remedio que pasarlas si es que el hombre iba a ser redimido. El Señor aprovechó entonces para enseñar acerca de los precios a pagar para seguirlo. 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y lo que sigue, por favor, presten atención, porque hay 3 verbos en modo imperativo, 3. Los vamos a ver, los vamos a estudiar y los vamos a recordar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjate que no dice si les parece bien, o sería una buena idea, o les conviene. Dice, niéguese, tome y sígame. No son sugerencias. 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Contexto es la palabra de Dios, la vida por siempre. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Muy básicamente, la cruz de Cristo es que Él murió por nosotros.
Nuestra cruz es vivir para Él. 26. ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensas dará el hombre por su alma? Recordemos que en Mateo 4, al Señor Jesucristo, el diablo en persona, si se pudiera usar el término en persona, el diablo le ofreció el mundo, todos los reinos que hay en el mundo y la gloria de ellos, ¿se acuerdan? Bueno, cuando le ofreció todos los reinos y toda la gloria, le ofreció todos los jumbos del mundo, todas las Ferraris del mundo, todas las chicas del mundo, todo le ofreció. Y el Señor Jesucristo dijo que no, porque tenía un ofrecimiento mejor de su Padre. ¿Qué te parece que te ofrece a vos Dios? ¿Qué te parece que te ofrece hoy día el mundo a vos? Ninguna diferencia. Segunda de Timoteo capítulo 4. Todas las personas dedicadas y comprometidas con sus empeños mundanos, tienen un precio que pagar por eso, tanto ahora como después en el reino venidero. Todos los que se dediquen a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo también pagan un precio por hacerlo. Del mismo modo, habrá recompensas por eso ahora y en el reino venidero. Para todo lo que uno se comprometa, habrá un precio que pagar y una retribución que recibir. Nosotros decidimos qué precio pagamos, lo que determinará qué retribución recibimos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, les dije, ¿verdad? Bien, hay algunos hijos de Dios, y cuando digo hijos de Dios, lógicamente me refiero a hermanos nuestros y hermanos de nuestro Señor Jesucristo, que aún proveen para las cosas del mundo. Se ocupan del hombre viejo en lugar de proveer para los deseos del nuevo hombre formado en ellos. Esto no es historia nueva. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando ¿qué cosa? Más este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, y luego los otros que menciona. Dedicación, compromiso y fidelidad no son automáticos. Las recompensas en el reino venidero tampoco. Dedicación, compromiso y fidelidad no son automáticos. Las recompensas en el reino venidero tampoco. Romanos 8, por favor. Nosotros necesitamos conservarnos dentro y al centro de la voluntad de Dios. Uno debe preguntarse a sí mismo qué es lo que valora por encima del resto. ¿Qué cosas le causan deleite en su vida? Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en qué cosas, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne va todo bien, pero el ocuparse del Espíritu es una pérdida de tiempo hoy día, habiendo tantas cosas para hacer. Lo que sea que fuera en lo que se enfoque uno y permanezca enfocado, será lo que haya decidido dedicarse con fidelidad. Ahí donde dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, que lleve a la muerte no significa necesariamente la inmediatez de la muerte por seguir la carne, pero marca el destino final de la ruta que uno eligió en su vida. En cambio, si en un examen que haga de su vida encuentra que tiene vida y paz, no necesita que nadie le diga que eligió la ruta correcta que lo glorifica a Dios. Marcos capítulo 8.
Versículo 34. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? 38. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre no tendrá ningún problema de recibirlo y amarlo y perdonarle cualquier cosa que no haya hecho en el nombre de Él. ¿Por qué actuamos como si fuera así? Porque acá lo que dice es: el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación, que Él llama adúltera y pecadora, dice que el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Recuerdan? Son miembros del mismo equipo que nosotros, los ángeles de Dios. Dice que Él se avergonzará si vos te avergonzás. ¿No te llama la atención? Que las cosas no son gratis. Lucas 14, por favor. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de elegir qué parte de la palabra nos gusta más. Esta me gusta y está de acuerdo conmigo, entonces esto hago. Cuando en realidad no es así. Vos encontrás la palabra, entonces actuás conforme a esa palabra de Dios. Sino que tenés que esperar que Dios actúe conforme a tu voluntad. Generalmente es así, pero la palabra toda es de Dios y es útil para que la pongamos por obra. Dios quiere nuestro bien y no está bien desconocer su voluntad. Nuestro Padre no desea que padezcamos. Por eso nos enseña en su palabra los escenarios posibles y la salida eficiente, que siempre es hacer su voluntad. Lucas 14, les dije, por favor, empezamos en el 25, donde dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: gracias por seguirme. No importa lo que hagan, yo los voy a amar. No, volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre. En un rato lo explico, no se preocupen por el aborrece. Y no tenemos que aborrecer a nuestros familiares, para nada. Pero permítanme que continúe leyendo el versículo. Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aborrecer significa más bien estimar de menor valor que. Eso es. Recuerden, ayer y antes de ayer vimos que hay una prioridad de afecto que Dios y nuestro Señor Jesucristo piden de nosotros. No piden que el resto desaparezca de nuestras vidas. No tiene sentido. Entonces eso es lo que significa. No aborrecer a los seres queridos. Es un tema de prioridades de afecto y de servicio. Quiero mostrarle otras versiones que son interesantes a la luz de esto para que lo tengamos bien en claro. Una de ellas lee en el 26. Si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a, ¿lo ves? Entonces dice, su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. Es decir, vos podés pensar que sos seguidor del Señor Jesucristo, pero acá habla de la prioridad de afecto que Él requiere de vos si vos decís que sos un seguidor. Si no, no lo digas, tranquilo, hacé lo que quieras, pero la palabra dice esto, ¿eh? ¿Entienden? Eso es lo que dice. 26, también el mismo versículo 26 de otra versión. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, madre, etcétera, etcétera. Y el 27 en esta misma segunda versión, y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Puede decir que es discípulo, pero a menos que tome la cruz del Señor Jesucristo estaría mintiendo. ¿Estamos en claro? Así de simple. La instrucción clara y entendible por todos es la de amar más que, no es literalmente aborrecer o odiar. Cuando una persona va a encarar un empeño en su vida,
como si fuera, por ejemplo, un trabajo nuevo, una mudanza, una carrera. Se sienta a pensar, organiza su vida en torno a ese nuevo empeño. Piensa, ¿cuánta plata necesito? ¿Cuánta tengo? ¿Qué carga horaria nueva tendré? ¿Viajaré más? ¿Viajaré menos? ¿Necesitaré otro vehículo? ¿Tendré que comprarme un traje si no tengo? ¿O tendré que comprarme tenis o zapatillas si no tengo? ¿O zapatos? Ven, uno piensa, charla con la esposa o la esposa charla con el esposo, dice, mirá, esto es lo que vamos a encarar, bueno, pero vas a necesitar esto. ¿Entendés? No hacemos esos planes. No nos sentamos para planear una vacación. No nos sentamos para planear un trabajo. Bueno, pues bien, también sentémonos para dedicarnos a Dios, comprometernos a lo largo del tiempo. Eso es muy sabio hacerlo. Si uno quiere seguir al Señor Jesucristo, tiene que saber que no es gratis, que el Señor requiere de nosotros compromiso y dedicación a lo largo del tiempo de nuestras vidas. Versículo 28, ahí donde estábamos en Lucas, ¿verdad? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Ven? Él muestra como que es lógico, si van a encarar construir una torre, saber si tienen todo para la torre. Bueno, ¿por qué no va a ser lógico pensar si realmente se van a dedicar a seguirme a mí? Decía el Señor Jesucristo. 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Mirá este salame, mirá, compró menos ladrillo, mirá ahora. Uy, se olvidó del techo, no llegó a comprar el techo, está lloviendo. Se le moja la pelada. ¿Entendés? Es lo que está diciendo. Muestra con un ejemplo cotidiano de la vida normal que todos podían entender que era lógico hacer las cuentas si vas a edificar una torre. Bueno, es lógico hacer las cuentas si vos vas a pagar el precio de seguirlo al Señor Jesucristo. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este es en el sentido de que tus posesiones no te posean a vos. No necesitas desprenderte de todo lo que tenés, que te va a hacer falta para mover la palabra de Dios. Es que tus posesiones no te posean a vos, no te hagan más lento en mover la palabra de Dios. Hebreos 12, por favor. Hebreos 12. Cada tanto se escucha que algún atleta en alguna competencia se lastimó, le dio un calambre, que para nosotros que no hacemos una gran actividad física no es tan gran cosa, pero para el atleta, imagínate corriendo, un calambre es la pérdida de 10 años de venirse preparando para hacer una carrera en 1 minuto, en 2 minutos y perder nada menos que el galardón. Y siguen igual, ellos siguen igual. Se las bancan todas, aguantan todo por lo que tienen delante. El maratonista, el atleta, tiene delante un cartel que dice llegada. Ese es el cartel que tiene. Dice llegada. Ese es el cartel del maratonista. Pues bien, el cartel de nuestro Señor decía fe. Y soportó todo con tal de llegar a fe. Nuestro cartel, dice Jesús, el maratonista soporta todo para llegar a la llegada. El Señor Jesucristo soportó todo para llegar a fe. ¿Qué te parece que te toca hacer a vos para llegar a Jesús? Hebreos 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, otros que han corrido la misma carrera que estamos corriendo nosotros, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Por eso decía que había que dejar todo, y que yo expliqué que tus posesiones no te posean.
Despojémonos de todo peso, todo aquello que nos hace más lentos para correr la carrera de la fe. Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Allá hay un cartel. Puestos los ojos en el cartel. ¿Qué les dije que decía nuestro cartel? Puestos los ojos en el cartel, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El discipulado tiene un precio. Jesucristo invita a sus seguidores a que consideren cuidadosamente el costo de una entrega completa a Él en una vida de servicio. No engaña a nadie. No hay letra chica en este contrato. Toda la letra es así grandota para que todos entendamos que hay un precio que pagar. No es que te hace meter, que está todo re bien. Y abajo dice, pero te va a pasar todo esto. Como hacen las compañías de seguro. Que te lo hacen todo en letra chica que se llama altura 6, que es la mínima por ley, que no la lee nadie. Y cuando tenés el problema, ahí lees la letra chica. Acá el contrato que Dios, que el Señor Jesucristo hacen con nosotros, las hacen en una letra de esta altura. Quiere que sepamos que hay un precio que pagar. Jesucristo invita a sus seguidores a que consideren cuidadosamente el costo de esta entrega completa a Él en una vida de servicio. Una persona tiene que tener la voluntad de desprenderse de todo lo que lo frena, de todo lo que lo obstruye o lo hace lento de seguir a Cristo. Esta es una cuestión muy seria. Estamos acostumbrados a hacer las partes de las palabras con las que estamos de acuerdo o nos gustan. Jesucristo fue muy claro en esta instrucción. La vida de compromiso es dejar de lado todo aquello que nos impida correr con paciencia la carrera puesta delante de nosotros. Damas y caballeros, Jesús dice en nuestra línea de llegada: